Buenos días, ingeniero. El día de hoy le voy a hablar sobre el autónomo 1, que se trata de la capacidad calorífica específica en un sistema termodinámico. En la primera pregunta se resuelve que hayamos encontrado un artículo científico de mi sistema termodinámico, en este caso el acetato de etilo, en el cual se reflejaba el valor de la capacidad calorífica a presión constante en unas determinadas condiciones y su variación con la temperatura. En la imagen podemos observar el valor del Cp a una temperatura de 298.15 Kelvin y a una presión de 0.1 micropascales. Puesto que en el artículo no se encontró el valor del CV, se procedió a calcularlo, teniendo en cuenta que mi sistema termodinámico se encuentra en estado líquido a esta temperatura. Para el cálculo del CV, tomamos en cuenta la ecuación que está en rosado, donde los valores que tenemos y que hemos encontrado también en el artículo científico, como se pueden ver en las gráficas, em, tenemos a alfa con un 1.3622 por 10 a la menos 3 por Kelvin, el Cp que es el valor antes mencionado, el volumen que es 98.526 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por mol, la presión y temperatura antes mencionadas, y el KT, que es 9 por 10 a la menos 10 pascales. Por pascal. Listo. Para la obtención del volumen, se procedió a calcular la masa molar sobre la densidad. Así obtuvimos este valor. Después de tener ya todos los valores, sustituimos en la ecuación. Primero calculamos el término alfa al cuadrado dividido para KT. Luego calculamos el Cp menos el Cv y por lo tanto ya obtuvimos el Cv, que es igual a 109.36 joules por mol por Kelvin. Debemos tener en cuenta que el valor del Cv en líquidos eh, no varía tanto entre el Cp, ya que no es tan grande como en gases, pero aún existe debido a la expansión térmica y la compresibilidad. El valor calculado del CV en mi sistema termodinámico es coherente con lo establecido. Tenemos el artículo científico con su DOI correspondiente, pi, que es un cuartil 2. Listo. Para la segunda pregunta, nos pide que realicemos un diagrama presión-volumen, en el cual se aplicará una ecuación de estado líquido para realizar los cálculos de los puntos a graficar en el diagrama. Tenemos la ecuación de estado simple para los líquidos, donde V es el volumen a calcular, V0 es el volumen inicial, alfa es el coeficiente de expansión térmica volumétrico, T0 es la temperatura inicial y T es la temperatura con la cual estamos calculando. Debemos tener en cuenta que para un sistema cerrado el cambio en la presión es proporcional al de la temperatura. Por lo tanto, tenemos la siguiente ecuación, que es P2 sobre P1 es igual a T2 sobre T1, donde a volumen constante el trabajo es igual a cero. Por lo tanto, tenemos que la diferencial del trabajo es igual a presión diferencial del volumen es igual a cero, porque la diferencial del volumen es igual a cero. Iniciamos con los cálculos para la obtención de los puntos que se van a graficar en el diagrama. Tenemos los datos y empezamos en el estado inicial, que es temperatura 1, 298.15 Kelvin, presión 1, 0.1 micropascales, y el volumen 1 que se lo calcula, con 98.52 centímetros cúbicos por mol. Para el proceso isocórico, esto quiere decir a un volumen constante, vamos del punto 1 al punto 2, donde el volumen 2 va a ser igual al volumen 1, y el volumen 1 tenemos en cuenta que era 98.52 centímetros cúbicos por mol. En la temperatura 2 tenemos 360 Kelvin. Calculamos la variación del volumen con la ecuación establecida anteriormente, donde el P2, la presión 2, es igual a 0.1207 micropascales. Para el proceso isobárico, o sea, a presión constante, del punto 2 al punto 3, tenemos que la presión 3 es igual a la presión 2
Esto quiere decir que es igual a 0.1217 micropascales. Y la temperatura del 3 es igual a 410 Kelvin. Estas temperaturas las establecemos al azar. El cálculo del volumen 3. Aquí sí ya procedemos a aplicar la ecuación de estado simple para los líquidos, en donde reemplazamos cada uno de los valores antes mencionados y obtuvimos el valor del volumen 3, que es de 113.52 centímetros cúbicos por mol. En esta diapositiva podemos observar el diagrama presión-volumen, en donde se observa el punto 1 con los datos establecidos, el punto 2 que va del 1 al 2. Esto quiere decir que realiza un proceso isocórico y el punto 2 al punto 3 un proceso isobárico. Listo. En la tercera pregunta tenemos los calores específicos. Calcular para CP y CB. Con los siguientes datos establecidos, tenemos en cuenta que ya tenemos el valor de la temperatura en la que estamos trabajando, el CP y el CB, y la masa molar de nuestro sistema. Para CB tenemos que CB es igual a CB molar dividido para la masa molar. Entonces tenemos el valor de CB es igual a 1241,17 joules por kilogramo por Kelvin. Para el CP realizamos lo mismo, pero con los valores del CP. Y tenemos que el CP es igual a 1928,27 joules kilogramos por Kelvin. Para un sistema simple químico debemos aplicar una ecuación fundamental, que es la diferencial de la energía interna es igual a la temperatura diferencial de entropía menos presión diferencial de volumen. Asumimos un mol de acetato de etilo para poder calcular la energía interna. Por lo tanto, tenemos que la masa es 88.11 gramos. Para un proceso isocórico, o sea, volumen constante, si el volumen es constante, entonces la diferencial del volumen es cero. Por lo tanto, la diferencial de la energía interna es igual a la temperatura diferencial de entropía. Para un proceso isocórico, la diferencial de entropía es igual a la CB dividido para T y todo esto dividido para la diferencial de la temperatura. Reemplazamos la diferencial de la energía interna es igual a la temperatura por el CB dividido para la temperatura y todo esto dividido para la diferencial de la temperatura, lo que es igual al CB por DT. Al integrar sobre un cambio infinito y considerando la masa, procedemos a calcular la energía interna a volumen constante. Tenemos que tiene un valor de 67,63.50 joules. Para un proceso isobárico, o sea, presión constante, tenemos la relación entre energía interna y entalpía, que es la entalpía es igual a la energía interna más presión por volumen. Sustituyendo la ecuación fundamental y sabiendo que es a presión constante, entonces la diferencia de la presión es igual a cero, procedemos a realizar los cálculos y tenemos que la variación de la energía interna es 8494.68 joules. Para la cuarta y última pregunta, tenemos que calcular el trabajo realizado entre el sistema y el entorno. Para esto debemos tener en cuenta que igual es para un proceso adiabático. Por lo tanto, tenemos la ecuación que está en rosado. Para un sistema simple químico, establecemos con la siguiente ecuación. De ahí procedemos con los datos y la definición del proceso adiabático. Esto se va a realizar los cálculos del punto 3 al punto 4, donde el punto donde va a iniciar el proceso adiabático es desde donde finalizó el proceso isobárico hacia donde empezó el proceso isocórico. Calculamos el número de moles, que es N es igual a un mol, y calculamos el trabajo reemplazando debidamente en la ecuación, donde el trabajo nos da un valor negativo de 12.231.916 joules. Tenemos en cuenta que el signo negativo indica que el sistema pierde energía cuando realiza trabajo sobre su entorno, disminuyendo su energía interna. Muchas gracias. Sin embargo, aparece en la fotografía que esto está habilitado y con posibilidad de cerrar la